Hoy en Vive Joven, el podcast de SIL, hablamos con alguien que ha unido ciencia, sensibilidad y experiencia personal para ayudarnos a entender algo esencial. La salud empieza en el intestino y también la mente. Nos acompaña Félix Mora, psicólogo, especialista en PNIE, psiconeuroinmunoendocrinología, dietista y divulgador especializado en el eje intestino-cerebro, uno de los mayores expertos en salud integrativa y neurofisiología digestiva. Con Félix vamos a descubrir cómo lo que comemos, lo que sentimos y lo que pensamos están profundamente conectados, por qué tantas enfermedades crónicas y trastornos emocionales tienen su origen en el sistema digestivo y qué podemos hacer de verdad para mejorar. Hablaremos de microbiota, de inflamación, de permeabilidad intestinal, de serotonina, de estrés, depresión, dieta, descanso, ejercicios, hábitos y cómo activar el nervio vago para cambiar la salud desde dentro. Y como siempre me acompaña Albert para una conversación que sin exagerar puede cambiarte la vida desde el estómago hasta el cerebro. Hola, Hola Rafa. Albert. Hola, Félix. Y hola Félix. Hola a ambos. Muy bien, pues nada, Félix, si te parece, por empezar desde el principio, cuéntanos un poquito brevemente quién eres y cómo has llegado a, pues a donde estás ahora aquí sentado con nosotros. Vale, pues es esto, ¿no? Yo soy Félix Mora y desde bien joven empecé a interesarme por cuestiones de salud y por cuestiones sociales, ya que estaba un poco perdido en mi vida y no sabía qué estudiar ni qué hacer. Y que sabía que quería conocerme mejor a mí mismo y conocer mejor a los demás. Entonces, dentro de todo lo que se podía estudiar en ese momento, decidí empezar a estudiar la carrera de psicología para esto, ¿no? Para conocerme mejor y conocer a otras personas. Y durante la carrera me di cuenta de que algunas vivencias de mi vida relacionadas con la salud las entendía mejor, al entender mejor cómo funcionaba pues, el cuerpo humano a nivel neurológico o cómo funcionaba un poco los comportamientos que teníamos, cómo nos afectaban los pensamientos y las emociones. Y de hecho, yo no estuve diagnosticado de depresión infanto-juvenil, pero yo diría que sí que la tuve, porque cuando estuve estudiando psicología me di cuenta de que esos síntomas que yo había tenido cuando era pequeño encajaban. Y en cambio me diagnosticaron, a mi parecer erróneamente, con un trastorno de hiperactividad, de déficit de atención con hiperactividad, y me mandaron una medicación que no me sentó para nada bien en su momento y por suerte pues mis padres decidieron no medicarme. Finalmente, pues después de esta carrera de psicología y de estas reflexiones un poco a nivel vital, tenía la opción de repetir más la formación que ya hice un poco sacándome el máster en psicólogo general sanitario, por ejemplo, que no tengo esa especialidad, o pues pensé, comemos cada día, bebemos cada día, entonces lo que hacemos diariamente, este hábito, ¿no?, nutricional, debe ser importante para nuestra salud. Y ahí fue cuando me empecé a interesar por la nutrición y la dietética y me puse a estudiar dietética integrativa. Y claro, aparte hice muchas formaciones, ¿no?, más especializaciones en psicología, en terapia, en nutrición, en alimentación, pero al final, teniendo esas dos especialidades, ¿no?, de 6 años de estudio, me empecé a plantear pues cómo unirlas o qué podía estudiar para unir estas disciplinas, entender mejor la fisiología del cuerpo humano, porque es lo que realmente me apasiona, o sea, entender cómo todos los procesos del cuerpo funcionan, interaccionan entre ellos, y es cuando empecé a conocer pues la psiconeuroendocrinoinmunología, ¿no?, inmunoendocrinología. Y vi, ¿no?, que esa disciplina, más bien médica, ¿no?, basada en evidencia científica, me ayudaba a apoyar mis dos otras especialidades, que eran la psicología y la dietética integrativa. Y me dieron muchas más herramientas para dar solución o para orientar a problemas que tenían las personas que iban a distintos especialistas y que no encontraban solución, ¿no? Entonces, de ahí es un poco de donde vengo, y aparte yo creo que también me ha influenciado que tuve la oportunidad de empezar a impartir un curso sociosanitario hace 8 años y desde entonces pues, lo he estado impartiendo y he estado más en contacto con temas relacionados con la salud, el cuidado hacia otras personas, la medicina, y aparte pues que soy muy curioso, me encanta esto, estudiar casi cada día, aprender casi cada día, divulgar. Y pues trabajo, ¿no?, en temas de salud. Al final veo muchas personas, cojo mucha experiencia con todo esto y
y hasta aquí he llegado, ¿no? O sea, ha sido un poco todo mi recorrido. La PNI, aunque no eres la primera persona que tenemos que tiene esta especialidad, por decirlo de alguna manera, o se ha dedicado a ello, a ver si lo defino bien, es la conexión que hay entre pues, la mente, ¿no? El sistema inmune, las hormonas y, bueno, este eje. Entonces, cuando te llega una persona o cuando alguien se plantea que le está pasando algo, de todo este abanico de entradas que hay al cuerpo, ¿cuál dirías tú que es la más importante? ¿Es lo que comemos? ¿Es lo que pensamos? ¿Es otra cosa? ¿Es la relación con los demás? Yo diría que es muy individual esto. Te podría decir que, evidentemente, a grosso modo, podríamos decir que la parte mental afecta mucho más a muchas partes de lo que realmente pensamos, ¿no? Y a veces hay gente que te viene por un problema físico y al final acabas detectando que quizás lo que hay de fondo detrás es algo mental, ¿no? Por ejemplo, lo más común es el estrés, porque no sé por qué casi todos estamos estresados al final. Pero también es verdad, ¿no? Que a veces vamos mucho a lo mental y quizás tendríamos que mirar más a lo físico. Y lo que estabas comentando, ¿no? La psiconeuroinmunoendocrinología trata distintos sistemas, pero al final yo creo que lo importante es entender que las personas que nos vienen a una consulta son los mayores expertos en su salud. ¿Por qué? Porque ellos están con ellos mismos cada día y son los que mejor conocen su evolución, sus síntomas y cómo están. O a veces incluso tenemos que parar, ¿no? A que cojan conciencia de su cuerpo y de lo que les está pasando, pero ellos nos van a decir por dónde empezar. Es decir, una persona que te viene con un motivo de consulta X, porque quiere trabajar cualquier cosa, mientras tú vas hablando con ella, van saliendo distintos temas. Y a partir de ahí vas viendo, ¿no? Y vas pensando en qué sistemas pueden estar más afectados o por dónde puede, bueno, cada profesional tiene sus hipótesis, ¿no? Pero cuando estás hablando de salud integrativa, pues yo diría que el paciente es el que abre el camino y te dice lo que realmente es más importante dentro de todos estos aspectos. Entonces, cuando te encuentras con una persona nueva, entiendo que, y especialmente depende del profesional que sea, por ejemplo, alguien que fuese como yo, que soy bioquímico de formación, a lo mejor estoy más acostumbrado a analíticas. Y tú, que tu primera formación ha sido psicología, a lo mejor el diálogo con el paciente para ti es más relevante que podría ser para mí o que puedes sacar más conclusiones de las que podría sacar yo, que no tengo esta formación. Explícanos un poco cómo se aborda esto cuando un paciente llega a vosotros. Vale, bueno, para mí todo es importante, ¿no? Al final, es decir, es verdad que le doy mucha importancia a la anamnesis o a la entrevista clínica, a la que le dedico entre 1 hora, 1 hora y media, depende del motivo de consulta. Y ahí, pues, por ejemplo, el proceso que yo sigo es centrarme mucho en por qué ha venido y en las causas detrás de las que yo pienso que pueden estar afectando más. Y luego ya le hago pues como una entrevista más holística en función del tiempo que tengamos para dedicarnos a otras cosas. Pero si me viene con análisis clínicos, que es otra cosa que sí que he trabajado bastante en dietética integrativa, hice por ejemplo un curso especializado para interpretar analíticas de sangre y otro tipo de análisis, ¿no? O también en PNI, por ejemplo, trabajamos mucho con análisis de microbiota, otras pruebas complementarias o alternativas que hay mucha gente pues, que no ni sabe que existen o no conocen, ¿no? Entonces, te diría que sí, le doy importancia a la entrevista, ¿no? O a lo que me pueda llegar a contar la persona, y quizás de forma secundaria siempre acabo enlazando esto con algunos datos pues más analíticos, ¿no? Depende de las pruebas realizadas y al final es esto, si sigo el motivo de consulta, a mí los datos clínicos, bueno, los datos analíticos me ayudan a dar sentido a lo que le está pasando también a la persona y a buscar. Muchas veces soy yo el que pide, oye, vete a hacer esta analítica de sangre o mírate estos parámetros o hace un coprocultivo, vamos a ver si hay inflamación o permeabilidad intestinal. Entonces, bueno, trabajo un poco mezclando todo y le doy la importancia necesaria en cada momento. No sé si he respuesto a la pregunta. Sí. Vale. Te hago una última pregunta y ya dejo a Alfonso que te pregunte lo que quiera. Vale. Nos has dicho que lo más importante es la mente. Y ahora también me has dicho que pues, te viene un paciente y te has dicho, pues hablando con él, lo que yo pienso que puede ser que está pasando.
Porque es posible que venga alguien diciendo que tiene tal problema, pero en realidad tiene otra cosa, no lo que él cree que tiene, o lo que él cree que tiene que solucionar no tiene nada que ver con lo que realmente tiene que solucionar. No sé si por un lado nos puedes explicar algo de eso. Y por otro lado, en cuanto a la mente, mi pregunta es si o sea, los problemas físicos que luego manifestamos vienen de las emociones, de lo que se siente en un determinado momento, o después del diálogo interno que nosotros hacemos con aquello que nos ha pasado en ese determinado momento. Vale. Bueno, son dos preguntas bastante distintas. A ver. Pues tampoco, eso está un poco relacionado, ¿no? Eso es cómo nosotros, la pregunta última, lo que yo quiero saber último es cómo nosotros este diálogo interno acaba condicionándonos y acaba generando los problemas físicos que sean. Al final viene a ser esa la pregunta. Respondiendo a la primera pregunta, que es cuando un paciente te viene con un motivo de consulta que es distinto, ¿no?, a lo que realmente necesita trabajar, es complicado. Porque, claro, yo trabajo por la parte mental, ¿no?, como terapeuta, y por la parte física más a través de la nutrición. Y, claro, cuando una persona te viene, no sé, pongo el ejemplo muy común, para perder peso, y tú ves que duerme fatal, que está estresadísima y que tiene síntomas claros, pues, de empezar a tener un problema metabólico, o ya lo tiene, debido a, pues, hablemos, ¿no?, diabetes, dislipidemias, problemas de circulación arterial, viendo este contexto y que la persona solo esté centrada en la pérdida de peso sin querer mejorar, pues, estos hábitos, ¿no?, o hacer parte de la relajación, ves que ese proceso puede ser complicado y difícil porque la persona tiene la mentalidad de la parte psicológica o mental no importa, yo quiero trabajar la parte física. Y realmente no es así, ¿no? Y viceversa también. Quizá hay personas que se centran mucho en la salud mental, pero es que tienen una disbiosis, que están hinchados, tienen niebla mental, tienen dolores de cabeza, migrañas, alergias o síndrome de intestino irritable, y solo te vienen, pues, para hacer terapia, ¿no? Porque, pues, tienen ansiedad o tienen depresión o cualquier problema. Entonces, yo lo siento así, ¿no? Es complicado cambiar un poco el sistema de valores y de creencias de una persona. Sobre todo si te viene el primer día en consulta, te viene para trabajar algo físico, mental exclusivamente, y tú le dices, no, hay que trabajar otras cosas. Entonces, ahí yo creo que hay que ir influenciando y concienciando poco a poco a la persona. Es decir, yo dedico mucho tiempo de la visita a explicar por qué puede haberse llegado a producir un problema, ¿no? Entonces, ese tiempo que le dedico es precisamente para que la persona entienda que el aspecto mental y el aspecto físico tienen mucha influencia y tienen mucha relación en su caso particular, según lo que él me ha contado, ¿no? Y además uso ejemplos de lo que me ha dicho para decirle, ¿ves? Es que piensa que si tu intestino es permeable o tienes una intolerancia, pues puede ser que estés más estresado, ¿no? O la ansiedad se incremente o tu tolerancia al estrés sea menor. Bueno, es para dar ejemplos, no me quiero alargar mucho tampoco. Y luego, lo que me has comentado, ¿no? Si no recuerdo mal, es cómo se generan los procesos mentales. Bueno, sí, puedes repetirlo. O sea, tenemos un input, el que sea, da igual si es negativo o positivo. Y luego, ¿eso es lo que nos acaba causando el problema físico o es el diálogo que nosotros generamos después? Vale. Lo que nos acaba fastidiando, la verdad. Sí. Esto es algo que es difícil de descubrir, ¿no? O sea, ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? Sería esa un poco la pregunta, ¿no? En cierto modo. Yo diría que, claro, no podemos nunca estar seguros, ¿no?, exactamente del origen de una cosa, a no ser que sea, pues, clarísimo, ¿no? Que ha habido algo, un evento físico o mental X, yo qué sé, un evento traumático o un traumatismo, ¿no?, físico, que realmente haya desencadenado, pues, todo el contexto, ¿no? Yo diría que al final, al estar todo interrelacionado, hay veces que tú lo vas a ver, ¿no? Vas a ver que una persona, por su manera de funcionar en la vida, ¿no? O sea, por su personalidad más bien, porque al final la personalidad es lo que nos dice cómo somos y cómo actuamos en distintos contextos, pues ya ves que su forma de actuar o los hábitos que tiene
muy claramente, es decir, su comportamiento le puede haber llevado hacia algo. En otras personas puedes ver más que pues han tenido luego a través de ese comportamiento pues episodios, por ejemplo, de abuso de drogas, o han tenido momentos en su vida en los que no se han cuidado a nivel físico, tienen una predisposición genética. Entonces, te van dando pistas, ¿no? También, según lo que te pueda comentar la persona, y ahí tú vas deduciendo, a ver, quizá de dónde se puede haber originado primero qué, aunque al final yo creo que lo más importante es ver en el presente, en el ahora, cómo está la persona realmente para ver qué se puede empezar a mejorar o desde dónde tratar, qué mantiene más bien el problema. Vale, yo quería, Félix, preguntarte, porque seguramente habrá personas que nos están escuchando y han oído hablar mucho del eje intestino-cerebro, pero quizás no saben qué es exactamente. Me gustaría que nos lo expliques pues, con el detalle que consideres, pero por lo menos para que nos quede claro qué es, y a partir de ahí pues vamos viendo qué factores influyen. Podemos hablar luego de microbiota, de tal, pero cuéntanos qué es el eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro se ha relacionado mucho con la microbiota y con el sistema nervioso entérico, ¿no? O sea, porque dicen que hay muchas neuronas en el intestino. Eso es verdad, ¿no? Hay entre 100 o 500 millones de neuronas más que en la médula espinal, ¿no? Aproximadamente. Pero no es tan sencillo. Es decir, este eje tiene muchos más elementos y hay que entenderlo bien. Entonces, voy a definir un poco todas las estructuras que forman parte de este sistema y cómo se interrelaciona para que podamos comprender realmente pues que es más que microbiota, es más que sistema nervioso gastrointestinal y que es más que pues, la relación que tiene con el cerebro directamente. Para ello, pues tenemos que ver cómo está interconectado el cuerpo, ¿no? Desde el cerebro hasta ahí, hasta el intestino, que es de lo que estamos hablando. El cerebro, tendríamos el encéfalo, comprende el cerebro, el cerebelo, ¿vale? Tenemos el tronco encefálico también, y en ese tronco encefálico, en la base del cráneo, tendríamos a nivel anatómico 12 nervios pares craneales, ¿vale? Y tendríamos luego en la médula espinal, que forma parte también de este sistema nervioso central, ¿no? Encéfalo y médula espinal, tendríamos 31 nervios parcraneales. Tendríamos 31 pares de nervios, ¿vale? Entonces, es importante, ¿no? Saber realmente cuando estamos hablando de eje cerebro, ¿no? O estamos hablando de la parte del cerebro, tenemos que incluir también la médula espinal, sí o sí. Y los nervios craneales, que algunos pasan por la médula espinal y otros no. Por ejemplo, el vago, que es un nervio del que voy a hablar mucho, es el 10º par craneal, pues al ser par hay dos, ¿no? Y se ramifican y no pasan a través de la médula espinal. Van por otras vías, luego os puedo comentar algunas si es interesante, pero para que lo entendamos. Entonces, cuando hablamos de cerebro, hablamos de sistema nervioso central a nivel anatómico, que englobaría estas dos partes que he comentado, ¿no? La de la médula espinal con todos estos nervios pares craneales y el encéfalo, y luego tendríamos el sistema nervioso periférico, ¿vale? Pues que se ramificaría a distintas partes del cuerpo, ¿vale? Y se encargaría pues de recoger información sensorial y enviársela al cerebro, ¿vale? Y de transmitir información motora y de muchas funciones, ¿no? En estos sentidos, a nivel de percepción de la temperatura, el tacto, el dolor, etcétera. Vale, entonces, definido lo que es el sistema nervioso a nivel anatómico, podemos pensar en las funciones que tiene, o sea, en cómo funciona. Entonces, si lo dividimos según cómo está funcionando este sistema nervioso, lo que vemos es que tenemos el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El somático comprendería las funciones que son voluntarias, ¿vale? Es decir, los movimientos que realizamos o las acciones que realizamos voluntariamente. Y el autónomo comprendería todas esas funciones involuntarias que realiza el cuerpo de forma automática, ¿no? Por ejemplo, pues el control del latido cardíaco, ¿no? O la frecuencia cardíaca,
la fuerza que ejerce el corazón en las arterias, la tensión arterial, la respiración, entre muchas otras funciones. Entonces, el sistema nervioso, como digo, autónomo, también se dividiría en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es aquel que nos activa, o sea, que activa distintas funciones a nivel del cuerpo. Más que activa funciones, diríamos que está relacionado con la lucha o la huida, ¿no? Todo lo que activa nos prepara para prepararnos ante un peligro o ante una amenaza o ante una situación en la que nuestro cuerpo necesita estar, por decirlo de alguna forma, activado, ¿no? En cambio, el sistema nervioso parasimpático lo que hace son funciones más bien de relajación cuando se activa. Es decir, cuando está activado el sistema nervioso parasimpático, su función sería relajar el cuerpo y promover ciertas funciones que ya comentaré, ¿de acuerdo? Pero es esto. Entonces, si pensamos en eje intestino-cerebro, tenemos que saber que el cerebro se dividiría anatómicamente y funcionalmente. Y, de hecho, parte del sistema nervioso autónomo ahora también se engloba el sistema nervioso entérico, como parte del sistema nervioso autónomo completamente separada del sistema nervioso simpático y parasimpático. En este eje intestino-cerebro lo podríamos definir como toda esa red de nervios que está inervando todo lo que es el tracto gastrointestinal y está controlando funciones propias de ahí, ¿vale? Por lo tanto, tenemos sistema nervioso central, sobre todo dar mucha importancia con lo que estamos hablando a nivel de funcionalidad, sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático. Y después tendríamos el sistema nervioso entérico, que es cómo se relaciona el eje intestino-cerebro a nivel nervioso. En el sistema nervioso entérico tenemos, como he dicho, muchísimas neuronas, pero también es ahí donde se produce una gran cantidad de serotonina. El 90% de la serotonina se produce ahí y se produce 400 veces más melatonina ahí que en la glándula pineal, ¿no? Que la tenemos muy relacionada con la inducción del sueño, la melatonina, pero realmente se produce ahí. Y aquí es donde entro ya con otra parte que está muy relacionada con el eje intestino-cerebro y son las hormonas y los neurotransmisores y las neurohormonas. Una hormona es una sustancia que se secreta en glándulas endocrinas de nuestro cuerpo y viaja a la sangre hacia distintas partes, viaja por la sangre hasta distintas partes para producir distintos efectos. Por ejemplo, el famoso cortisol, diríamos que es una hormona segregada por yo lo voy enlazando todo, ¿vale? Con el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ¿vale? Se segrega corticotropina, luego adrenocorticotropina y esta viaja a las glándulas suprarrenales, que son esos corchitos que hay encima de los riñones, y ahí empiezan a fabricar cortisol y catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina, que son otras hormonas. Esto sería una hormona al final. Una sustancia que produce el cuerpo, viaja por la sangre y activa. Y esto es parte del eje intestino-cerebro, ¿no? Aunque no esté directamente conectado, sí que está conectado a través del sistema sanguíneo y es transportado para hacer parte de estas funciones que comentaba antes, simpáticas o parasimpáticas. Es decir, las hormonas afectan a la activación o a la relajación y son muy importantes. Luego tendríamos las neurohormonas, que pueden ser sustancias que se producen a nivel de neuronas, pero también viajan al torrente sanguíneo, es decir, no vienen de glándulas endocrinas y ejercen función en distintos tejidos también. Y por último tendríamos los neurotransmisores, pues muy conocidos también, dopamina, serotonina, acetilcolina. Estas sustancias se producen, tenemos las unidades básicas del sistema nervioso, que son las neuronas y las células gliales, ¿vale? Las neuronas son unas celulitas que se comunican a través de impulsos nerviosos y entre sinapsis y, la unión que hay entre una dendrita y un axón se llama sinapsis y ahí es donde se liberan estos neurotransmisores que dan ciertas informaciones, ¿no? Por ejemplo, la acetilcolina en el cerebro se relaciona con memoria de aprendizaje, este neurotransmisor. Y en cambio, en el sistema nervioso se relaciona en el sistema nervioso entérico se relaciona, en los nervios de los intestinos o el sistema gastrointestinal se relaciona con motilidad y secreción. Es decir, un neurotransmisor en una parte del sistema nervioso puede ejercer una función totalmente distinta si es en el cerebro o si es en el intestino. Y viendo esta parte hormonal, ¿no?, que está enlazando, evidentemente también he dicho el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque las células
van a necesitar transportar, ¿no?, estas hormonas para que viajen a través de la sangre y den distintas señales a nuestro eje también, aparte del transporte de oxígeno, etcétera. Entonces, el sistema vascular también estaría relacionado. Podríamos relacionar incluso el sistema musculoesquelético relacionado con la respiración, si queréis. Es decir, cuando nosotros respiramos, empujamos una membrana muscular, que es el diafragma, ¿vale? Y esto activa mucho la vía parasimpática a través de nervios que conectan del nervio vago, ¿no? O sea, hay una relación de activación del nervio vago, de relajación parasimpática con la respiración profunda o diafragmática por el empuje de este músculo. Ahí sí también lo podríamos relacionar, ¿no? Y finalmente, podríamos hablar de la microbiota, ¿no? La microbiota, precisamente, se ha demostrado, y hay muchos estudios, ¿no? Tenemos billones de bacterias en el intestino. Aparte de bacterias, pues hay otros microorganismos, y hemos visto que muchas bacterias actúan en simbiosis con nosotros. O sea, fabrican sustancias como, por ejemplo, los neurotransmisores de los que estaba hablando, o fabrican precursores, es decir, sus derivados de su metabolismo, es decir, pues igual que nosotros, pues esto, por decir de alguna manera, meamos y cagamos, pues ellos, sus residuos metabólicos, algunos de ellos nuestro cuerpo los reaprovecha. Es decir, trabajamos un poco en simbiosis con ellos. Nosotros les damos alimento, ¿no? Dejamos que estén ahí y ellos fabrican sustancias beneficiosas para nosotros que afectan a este eje intestino-cerebro, ¿no? Aparte de toda la regulación inmunológica que hacen por nosotros. Pensamos que la microbiota solo está en el intestino, pero no es así. Está en todas partes de nuestro cuerpo, en la piel, en la cavidad respiratoria, en todas las mucosas. Entonces, esa microbiota está ahí desde tiempos ancestrales, o sea, hemos como evolucionado con nuestra microbiota y ejerce funciones muy importantes. Y se ha visto, pues esto, que estos metabolitos que secretan para nosotros pueden viajar a través del torrente sanguíneo, atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro y ejercer funciones o ayudar a formar ciertos neurotransmisores, por ejemplo, a nivel de cerebro. Y todo eso que he comentado realmente sería el eje real, intestino-cerebro. Vale, yo creo que ha sido una explicación muy, muy buena y muy clara. Explícanos qué es el nervio vago, por acabar de redondear, y cuál es su función, porque lo has mencionado un par de veces, y para que tengamos claro, porque creo que de vago no tiene nada, ¿no? Ahí el nombre... Vale, el nervio vago, como comentaba, es uno de los 12 nervios paracraneales, concretamente el 10º, y lo que decía, se origina a nivel de tronco encefálico, se divide en dos, ¿vale? Uno va por la derecha, uno va por la izquierda, porque es par, o sea, hay dos. Va bajando por el cuello, pasa al lado de la arteria carótida, entre otras, ¿no? Baja y se ramifica hacia todos los distintos órganos. No pasa por la médula espinal, pasa cerca de la médula espinal, pero se ramifica a distintas partes del cuerpo. Y su función, principalmente, es de los nervios más implicados. Bueno, es un nervio mixto, es decir, recibe señales sensoriales y motoras, y lo que hace este nervio es el mayor nervio implicado en el sistema nervioso parasimpático. Es decir, hay muchos nervios, ¿no? Y hay muchas cosas relacionadas con el sistema nervioso parasimpático, pero él es uno de los principales protagonistas. De hecho, se ha visto que si sabemos cómo activar ese nervio vago, podemos fomentar una respuesta de relajación instantánea en todo el cuerpo, ¿no? Inhibiendo el sistema nervioso simpático, o regulando, mejor dicho, el sistema nervioso simpático, porque ambos deberían estar en perfecta sincronía y deberían tener su equilibrio y su balance, cada uno de ellos en cada momento, pero es esto, muchas veces estamos más influenciados por el sistema nervioso simpático, bajo esa influencia, y deberíamos, sería muy útil tener estrategias y saber cómo activar el sistema nervioso parasimpático, tal vez a través del nervio vago.
Todas estas cosas que nos has contado del eje intestino-cerebro las has englobado dentro del sistema nervioso autónomo. Autónomo significa pues que va por su cuenta, pero aunque va por su cuenta, no estamos en una pecera recuperándonos como Son Goku, sino que estamos interactuando constantemente con el exterior. Y así como cuando, por ejemplo, si mañana tengo una presentación pública, puedo estar nervioso y notar sensaciones extrañas en la tripa o no dormir, así como lo que como va a cambiar mi estado de ánimo, ¿qué cosas podemos hacer para que esto funcione con máxima plenitud y tengamos máxima salud? ¿O cuáles son los principales errores que estamos cometiendo en general la población y que hace que esto no funcione óptimamente? Bueno, de esto también hay mucha literatura científica. Yo diría que lo primero de todo es entender que todos los hábitos saludables que influyen a la relajación o a la activación deberían estar sincronizados mediante lo que conocemos como ritmos circadianos. Es decir, nuestros órganos, nuestras células, tienen como unos tiempos para funcionar. Si nosotros nos sincronizamos con esos tiempos y los adaptamos a lo que sería natural, nuestro cuerpo funcionará mucho mejor en óptimas condiciones. Entonces, yo diría que eso puede llegar a ser una de las cosas más importantes, ¿no? Es decir, y me explico mejor. Nosotros tenemos esto, ¿no? Receptores de energía lumínica, ¿no? De la radiación solar en todo el cuerpo, ¿no? En los ojos, ¿no? Hay muchos que afectan directamente al sistema nervioso central y al eje intestino-cerebro, pero en todas las células del cuerpo realmente hay receptores. Esto quiere decir que cuando nosotros nos exponemos, por ejemplo, por la mañana a la luz solar, cuando aparece el sol, nuestro cuerpo se sincroniza a nivel de funciones. Y no solo eso, sino que la producción de hormonas también se regula a través de ahí. Y en cambio, cuando pues llega la oscuridad, también hay ciertas hormonas que se producen. Y claro, dos hormonas muy importantes para el eje intestino-cerebro y para la relajación y la activación son el cortisol y la melatonina, entre otras, ¿no? Podríamos hablar de otras. Pero estas dos se ven muy influenciadas su secreción, ¿no? Está muy relacionada con precisamente la exposición a la luz solar y la exposición a la oscuridad en los momentos que toca. Entonces yo diría, lo más natural es respetar este ciclo natural, ¿no? Bueno, el ambiente natural que tenemos de luz solar. Es decir, hacer actividades y estar activos durante el día. Ahí es donde tendríamos que darle al sistema nervioso simpático la actividad que necesita, pues ahí incluiríamos la comida, un hábito muy importante, y la actividad física. Y en cambio, por la noche, cuando desaparece la luz, cuando hay oscuridad, deberíamos hacer actividades más relajantes, ¿no? Ahí sí que podríamos, pues por ejemplo, lo que sería ideal es practicar la meditación, practicar actividades que a cualquier persona, ¿no? Cada uno tenemos nuestras propias que nos fomenten la relajación. Y yo diría que vivir en coherencia con esto y tener unos horarios, porque nuestras células y nuestro cuerpo necesita un poco de rutina para no estar todo el día haciendo unas cosas u otras, sería lo ideal. Bueno, quiero decir, para reajustarse, ¿no? A nivel circadiano. Entonces, establecer horarios de sueño, establecer horarios de comida y establecer horarios de actividad física sería lo interesante, ¿no? Y pues también podríamos establecer horarios de relaciones sociales, establecer horarios para estar con nuestras emociones o nuestros pensamientos. Por ejemplo, si hablamos un poco más de la parte mental, ¿no? Pues yo diría que deberíamos intentar gestionar esas emociones o pensamientos relacionados con síntomas de estrés o ansiedad, es decir, con síntomas relacionados con la activación del sistema nervioso simpático durante el día, y deberíamos intentar estimular esos sentimientos, esas emociones y esos pensamientos relacionados con la relajación más cuando hay oscuridad, ¿no? O cuando la oscuridad está cerca. Esto sería lo correcto. Claro, ahora tenemos que, me has comentado, ¿no? Que es lo que hace mal, ¿no? También la mayor parte de la sociedad o las personas es estar expuestos pues a luz azul, ¿no? Artificial,
durante la noche y hacer actividades quizás que demandan mucha actividad mental o mucha actividad física en esas horas. O pues comer, ¿no? A esas horas también expuestos a todos estos factores externos. Yo diría que esto es desadaptativo, desincroniza y también está detrás de muchas enfermedades. De hecho, si respetamos muchos más estos ritmos circadianos y adaptamos nuestros hábitos y nuestro estilo de vida a esto, probablemente no habrían tantas enfermedades o tendríamos más resistencia a los obstáculos y pues, las cosas, los problemas que nos trae la vida, ¿no? Ya sean a nivel físico o a nivel mental. Entonces, yo respondería vivir conforme a los ritmos circadianos y estructurar los hábitos saludables más importantes que tenemos, ¿no? Pues hidratación, alimentación, actividad física y descanso y sueño a esto. Yo, ya que hablamos de ritmos circadianos, sí que me gustaría que nos des algunas pautas para esas personas que seguramente te están escuchando y dicen, ya, pero es que yo trabajo en una oficina, tengo que entrar a las 8 o trabajo en una empresa y tengo que entrar a las 8. ¿Cómo podrían pues tener algunas pautas que les ayude a regular esos ritmos circadianos? Pues no sé, por ejemplo, se me ocurre, yo entro a las 8 y me tengo que poner delante del ordenador y estar 8 horas, pero a lo mejor darme un paseo de 10 minutos antes de entrar en la oficina para recibir esos primeros rayos del sol, pues puede ser una buena estrategia o no. Entonces, que nos cuentes tú un poco cómo podríamos adaptar nuestra vida, digamos, actual, moderna, a esos ritmos circadianos que deberíamos mantener. Vale, yo lo primero que diría es que tengas el trabajo que tengas, ¿no? Incluso pues, si tienes que trabajar de noche, piensa que si te ves obligado a hacerlo, ¿no? De cierta manera, o tu vida está un poco, pues esto, ¿no? Restringida por tu trabajo, lo que te recomendaría, ¿no? Por ejemplo, si trabajas de noche o tienes una vida alejada de ritmos circadianos, es que un objetivo a largo plazo sea encontrar otro trabajo o encontrar un trabajo que se adapte más a tu salud. Si inmediatamente no se puede, ¿no? O no se le da tanta importancia, porque se quiere trabajar de eso, aunque altere muchísimo la salud y los ritmos circadianos, yo lo que sí que diría es que es más importante tener rutinas, es decir, al menos que las células tengan su ritmo circadiano, aunque no sea tan natural, que no lo tengan. Entonces, lo primero que diría es empezar a establecer horarios de comida, horarios de sueño y que siempre fueran los mismos, ¿no? Y también horarios de exposición a la luz. Idealmente, pues que fueran lo más parecidos a lo que debería ser lo correcto. Imaginemos que es esto, que hay que trabajar de día en una oficina, ¿no? Que es el ejemplo que me has puesto. Lo que sí que diría es, un buen hábito a nivel de ritmos circadianos sería no levantarnos ya pensando en el trabajo, ¿no? Es decir, no programar a nuestras células para levantarse con un chute extra de cortisol. Entonces, lo que diría es, empezad a trabajar cuando lleguéis al trabajo, ¿no? Si hay que planificar algo, planificadlo el día anterior, dejadlo escrito tranquilamente. Si es una cosa que os dé mucha ansiedad, pues hacedlo en horario lumínico, y si no, si es en oscuridad, pero es algo que podéis escribir relajadamente, pues adelante. Entonces, no despertaros con un pico de cortisol extra, podría ser uno de mis primeros consejos, porque a veces está relacionado con insomnio de despertar prematuro, porque se secreta más noradrenalina por la mañana de la que se debería, con esta ansiedad laboral. Y luego, pues lo que comentabas, exponerse a la luz solar, nada más levantarse, podría ser una muy buena manera también de iniciar el día a nivel de ritmos circadianos. También, si queremos activar un poco más la circulación sanguínea, el nervio vago, podríamos darnos un estímulo agradable a la cara, por ejemplo, coger agua y simplemente mojarnos la cara o taparnos los ojos. Esto es un estímulo muy relajante para empezar mejor el día también, y sería un buen hábito a incorporar para nuestros ritmos circadianos. Y pues sí, podríamos usarle agua fría también, por ejemplo, nada más empezar el día. Esto depende de la estrategia que cada uno quiera seguir y depende de lo que quiera conseguir, ¿no? Si yo quiero activar más y acostumbrar a mi cuerpo a activar al sistema simpático
más por la mañana, pues haré unas cosas y el parasimpático pues haré otras. Y es eso, aunque tengas que estar mucho tiempo en la oficina, dale a tu cuerpo también estímulos a nivel de movimiento, que sepa que es momento de actividad. Puede parecer una tontería, pero hay estudios científicos que han demostrado que hacer una parada, ahora no recuerdo muy bien el tiempo, pero entre 20 y 30 minutos y hacer, pues, por ejemplo, no recuerdo tampoco el número, pero sentadillas o hacer simplemente caminar un poco en la oficina 2 minutos, ya mejora mucho a nivel de salud. Entonces, acostumbrar a tu cuerpo que aunque tengas que estar sentado durante el día, en las horas de luz, al menos que haya movimiento. Si puedes prescindir de la luz artificial y de ventanas, pues mejor que la luz artificial esté apagada y que entre la luz por la ventana, idealmente si además la ventana está abierta. Pero bueno, aquí también tendremos que ver la posibilidad y luego si hay que usar ordenador, pues cómo esto puede llegar a afectar a la vista, ¿no? Depende de cómo esté enfocando el sol, etcétera. Pero sí, serían algunos consejos básicos que le podría decir a una persona pues que tenga que trabajo disruptor a nivel circadiano. Y quizá darse un paseíto al mediodía también para recibir esa luz ya sí, con luz definitivamente. azul, digamos. Siempre que se pueda, siempre que haya algún descanso, salir y recibir exposición solar. En algunos entornos de internet, bueno, tú ya sabrás que en redes sociales pues ves de todo. Pues en varios influencers, tanto hispanos como americanos, pues de estos de alto rendimiento y cómete el mundo y vas a ser el más musculoso, las mayores chicas, vas a ser millonario y tal, se proponen unas pautas de pues justo levantarse a dormir, pues café, ejercicio de alta intensidad, ducha en agua fría, pero, o sea, sin llegar a estar ni siquiera despierto, levantarse a dormir y venga, un chute a tope. ¿Qué opinas de este tipo de hábitos en cuanto a las hormonas que nos pueden generar o cómo luego podemos tener el resto del día o a largo plazo si es sostenible o no? Bueno, yo diría que es esto, ¿no? Que hemos de respetar los ritmos circadianos lo máximo posible. Entonces, si tú estás acostumbrando a tu sistema nervioso simpático a activarse en momentos en los que no debería estar activado y a inhibir el sistema nervioso parasimpático cuando no debería estarlo, o a la inversa, ¿no? Levantarte y empezar a hacer pues una actividad física muy intensa de repente, no estás dejando a tu cuerpo que se acostumbre ni a nivel circadiano, ni a nivel bioquímico, ni a nivel circulatorio, ni de ninguna manera. Es decir, estás como estresando a tu cuerpo, ¿no? O sea, podríamos hablar del estrés mental, pero también podemos hablar del estrés físico. Entonces, estás generando hábitos que dañan más que no benefician, porque estás yendo en contra un poco de tu biología, de tu fisiología y de cómo deberíamos funcionar a nivel interno. Yo diría al final que más que seguir a personas, ¿no? Influencers o cualquier cosa, y esto es otra cosa que yo siempre trabajo mucho en consulta, es que cada persona es responsable de su salud. Entonces, sea lo que sea el mensaje que un profesional transmita, incluso lo que estamos hablando aquí, si realmente algo de lo que estamos diciendo, lo que dicen estos influencers, tiene algún sentido para la persona que lo está escuchando, que no se quede solo con el mensaje, que vaya más a fondo, que lo analice, que se informe y que lo entienda. Y una vez que entienda cómo funciona, que tome decisiones o que busque información contradictoria. Es decir, a veces tenemos este sesgo cognitivo de mirar solo lo que encaja con nuestros valores y creencias o con lo que queremos pensar. Y no debería ser así, ¿no? Deberíamos intentar ser más críticos, ser más escépticos, intentar ver los puntos negativos y positivos de cualquier cosa que nosotros queramos implementar en nuestra vida. Si empezamos a hacer un hábito que es radical, bueno, cuidado, ¿no? Con los efectos secundarios, con los efectos adversos, con lo que esto pueda producir a corto y a largo plazo. Yo sobre todo diría que hagas lo que hagas, escucha tu cuerpo, ten más conciencia corporal. Y si has empezado a hacer algo que una persona, no sé, un influencer o quien sea, te ha recomendado, hagas más caso a tus sensaciones físicas
que no solo a querer seguir una moda o a querer seguir, pues esto, a esta persona y hacer lo que te dice. Es más importante lo que transmite el cuerpo. El cuerpo te dirá, ¿no? O sea, las sensaciones que tú tengas al final te dirán un poco si lo que estás haciendo es positivo o no. Y también cuidado con eso. Sí, yo creo que sobre todo el riesgo de las redes sociales es que te muestran lo que han detectado que te gusta o que te interesa en ese momento. Entonces, esa parte de ver alternativas o buscar diferentes versiones de algo que quieres ver, ¿no? Por ejemplo, lo de levantas a las 5 de la mañana. Yo lo probé y para mí fue un desastre absoluto, vamos. Pero a mí me gusta probar, ¿no? Pero cuando te interesa esa parte, pues te sale todo influencers de levántate a las 5 de la mañana. Ahora que me interesa la técnica de natación, por ejemplo, por decirte algo, me salen todo vídeos de técnica de natación, ¿no? Entonces, salvo que quieras proactivamente buscar algo o diferentes alternativas o versiones o lo que sea, pues es difícil hoy en día porque los propios algoritmos de las redes te dan lo que quieres escuchar, ¿no? Y siempre lo mismo, no te dan diferentes versiones para que puedas comparar. Entonces ahí sí que ese espíritu crítico yo creo que es fundamental. Sí, sí, es así. Hay mucha influencia de redes sociales a nivel de algoritmo que nos empujan a ciertas cosas y ya saben muy bien nuestros puntos flojos a nivel mental y qué valores tenemos y tanto. Sí. Yo, Félix, ya que estás aquí y eres experto en nutrición, sí que a mí me gustaría que nos expliques pues algunos errores que ves habitualmente, pues quizá más allá de lo típico de no comáis alimentos ultraprocesados, que eso, pues bueno, ya lo sabemos, pero seguro que tú ves errores que son habituales, pero quizá no están tan extendidos, que nos puedan dar pistas sobre cómo mejorar, cómo mantener bien nuestra microbiota, cómo mantener una buena salud y bueno, que nos puedas dar algunos consejos pues para tener una alimentación sólida y sana. Bueno, veo muchísimos errores en distintos tipos de personas y también desde las vías que vengan, ¿no? Si vienen un poco desde la vía oficial, desde el desconocimiento o desde vías alternativas, cada uno aquí tendría sus propios errores garrafales. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de microbiota o salud digestiva intestinal, yo diría que muchas personas subestiman el efecto de los medicamentos y los suplementos, para empezar. Es decir, hay ciertos medicamentos y suplementos que toman o terapias, ¿no? Alternativas de alimentos, pautas dietéticas, por decirlo de alguna forma, que alteran y dañan todo el tracto gastrointestinal y los órganos anexos digestivos, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, cambian su metabolismo y a veces los médicos no informan de los efectos secundarios adversos a largo plazo que puedan llegar a tener las personas y tampoco informan, ¿no? del daño a nivel farmacocinético, ¿no? O cómo funciona el fármaco que puede llegar a ocasionar tanto a los órganos digestivos como también a la mucosa intestinal o a las propias células intestinales. Entonces, ese es uno de los errores que veo más frecuentemente. Personas que toman medicación o suplementación que al final les lleva quizás a algún problema digestivo intestinal, si estamos hablando de esta parte de la salud. Y en cuanto a suplementos, ¿no? Pues, o soluciones o pautas dietéticas, es más frecuentemente porque se pautan quizás buena intencionadamente o porque se dan recomendaciones generales para todo el mundo o simplemente pues no se desconoce el daño también que producen de efectos secundarios adversos y dañan o irritan la mucosa intestinal. Y digo algunos muy frecuentes porque seguro que alguien que nos esté escuchando lo ha tomado alguna vez. Para tratar estreñimiento, por ejemplo, cáscara de sen, fráncula, esto irrita muchísimo la mucosa intestinal, es que de hecho la destruye y crea dependencia. O podríamos hablar del magnesio. Hay algunos tipos de magnesio, ¿no? Por ejemplo, el óxido de magnesio, que es bastante irritativo para la mucosa gastrointestinal. Así que se me ocurra también, hay algunos, bueno, esto ya
es que no, quizá a veces no son necesarios, ¿no? Pero hay algunos suplementos que incrementan el metabolismo energético y que también afectan al tránsito intestinal, ¿no? Entonces, hay alteraciones, ¿no? En esta parte de la salud intestinal, tanto por fármacos como medicamentos, y acabamos viendo efectos. ¿Cuál era la pregunta inicial? Perdón, que creo que me estoy yendo un poco de tema. Tiene los principales errores que comete eso es. la gente. Errores habituales que cometemos a la hora de, o que cometen las personas, pues eso, más allá de, pues de no tomar alimentos ultraprocesados, ¿no? Que es un poco lo habitual. ¿Qué errores habituales ves en consulta? Vale, cierto. Consumo de tóxicos también, sobre todo el alcohol. Incluiría el café también, por lo que respecta a la salud esofágica y estomacal, sobre todo, porque es bastante irritante. El uso de limón a nivel dietético, terapéutico, porque hay gente que dice, oye, es que el limón es alcalinizante, claro, a nivel metabólico, pero es que te fastidia el esmalte dental si luego no te haces unas gárgaras después de usarlo, por ejemplo, y el esófago y el estómago pues lo irritan, ¿no? A nivel de pues tener una gastritis con el sistema de vida moderno, ¿no? De consumo de ultraprocesados y medicación es muy fácil. Entonces, si además tú a esto le añades un poco de aceite, bueno, de ácidos, pues puedes acabar fastidiando un poco, ¿no? Entonces, personas que nos escuche que tengan reflujo gastroesofágico o ardores o dolor, pues a nivel gástrico, pues que se cuiden un poco de tomar este tipo de suplemento, bueno, de pautas dietéticas o alimentos que van muy bien para la salud del hígado, para la salud metabólica, si quieres decirlo, que nos aportan ciertos micronutrientes, pero que dañan más la salud digestiva por otro lado. También errores ya más bien por no incorporar. Deberíamos incorporar algún probiótico siempre en nuestra alimentación. Es decir, aquí tenemos las bifidobacterias y lactobacilos, que lo tenemos más en productos lácteos, más bien en el yogur, ¿no? El producto lácteo fermentado, en el kéfir también, en el kéfir de leche, que también hay de agua, pero en el de leche, evidentemente, hay más lactobacillus y bifidobacterias. Y también ahora han salido los yogures estos veganos, a los que se les añade, por ejemplo, hay de coco, a los que se les añade bifidobacterias y lactobacillus. Entonces, o los enriquecidos con bifidus también, ¿no? Entonces, incorporar diariamente 1 o 2 veces al día uno de estos alimentos probióticos podría estar bien. Luego tenemos otros que yo diría consumirlos en menos frecuencia y también dependiendo de la salud gástrica, que pueden ser un poco más difíciles de tolerar por el sistema digestivo intestinal, sería chucrut, pickles, kimchi. El kombucha, cuidado, porque se hace a base de té, entonces puede ser un poco excitativo del sistema nervioso simpático. Pero todo esto son probióticos que serían buenos incorporar y es un poco un error dejarlos de lado por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Pues tómate un yogur vegano al que se le hayan añadido de coco, ¿no? Al que se le hayan añadido estos probióticos. Entonces yo diría, tener los probióticos de lactobacillus y bifidobacterias consumidos diariamente sería bueno para la salud. Es uno de los errores que cometemos también, no tenerlos incorporados, y podemos hacer una variedad, ¿no? Dependiendo de lo que queramos conseguir también de los otros que he ido comentando. Más errores así. Bueno, ahora está lo de la moda, ¿no? También de ayunos intermitentes, pues depende, ¿no? O de comer a ciertas determinadas horas. Esto, a ver, yo diría, cada persona funciona de una forma específica también y, como he dicho antes, hay muchas variables que influyen en nuestro día a día, en nuestra vida. Entonces, que nadie se estrese por hacer, pues esto, 2, 3, 5 comidas. Lo ideal es que haya un buen balance entre los distintos nutrientes, entre las distintas comidas y que se repartan a lo largo del día en función también de los objetivos que se quiera conseguir y de la etapa vital en la que esté una persona. No es lo mismo un niño que una embarazada, un adulto o un adulto mayor. Entonces, vamos ajustando tanto el número de comidas al estilo de vida que tenga una persona como el valor nutricional que tienen esas comidas también, quizás uno de los errores más frecuentes, ¿no? Y
querer que todo el mundo pues haga un ayuno intermitente en el que se salte el desayuno, pues a veces quizás no es lo mejor saltar del desayuno, por lo que decía antes de los ritmos circadianos, quizás mejor hacer la cena más temprano, o quizás pues en el momento en el que estás ahora mismo no te conviene hacer un ayuno y depende cómo lo estés haciendo, pues incluso puede agravar los problemas que estás teniendo. Relacionado con lo de las modas o los influencers, ¿no? Es decir, pues hay cosas que quizás no van bien para todos o no siempre y hay que individualizar cada caso. Y quizás te podría dar más ejemplos, pero esto es lo que se me ocurre ahora mismo. Vale, yo creo que está muy bien. Sí, Alfonso siempre pregunta por el ayuno intermitente, le has ahorrado preguntarte esta vez. Yo te quería preguntar, a riesgo de que me contestes que es una cosa individual, intentando simplificar al máximo pues el individuo, nos olvidamos de las diferentes razas y luego de las condiciones, nos olvidamos si vivimos más al norte, más al sur, tal. Un humano medio en un lugar medio de ser humano moderno. ¿Existe un tipo de dieta óptima o que va a hacer que nuestro ser dé más potencial? Y me refiero a esto porque, bueno, están las modas carnívora, vegana, paleo, keto, no sé qué. ¿Hay una forma óptima de alimentarnos como ser humano? Te diría que es un poco pronto para responder a esa pregunta, pero lo que nos dice la coherencia evolutiva y lo que sabemos hasta ahora es que probablemente todo nuestro cuerpo está más adaptado a una dieta omnívora. Y de hecho, pues es esto, ¿no? Ha habido muchos cambios a nivel de revolución industrial. En los últimos años han aparecido estos alimentos procesados, ultraprocesados, y también tenemos alimentos con azúcares añadidos. No seguimos para nada pues el estilo de alimentación que habíamos tenido durante miles de años, ni los hábitos tampoco. Entonces, yo sí que diría que si tuviésemos que hablar de una forma de alimentarnos óptima, sería una alimentación omnívora y que respete sobre todo lo que es comida, pues, podríamos llamar real, no ultraprocesada, ¿no? O sea, que podamos encontrar en la naturaleza, en nuestra época del año, de proximidad y que nos aporte lo que realmente necesitamos, ¿no? Y luego, pues consumo puntual de vísceras podría ser también parte de una dieta óptima, muy probablemente, y una variedad a nivel de alimentación. Yo diría que se ha visto, ¿no?, cómo influyó, por ejemplo, el omega 3 en cuanto al desarrollo cerebral. Por lo tanto, incorporación de pescado azul, si puede ser pequeño, miramos los que tienen menos contaminación de metales pesados, porque al final la alimentación óptima se nos ha ido un poco al garete a nivel evolutivo también por todo lo que hemos ido contaminando el planeta, sobre todo en los últimos años, ¿no? Entonces, hay que vigilar también qué contaminantes ambientales están presentes o están bioacumulados en ciertos animales y evitarlos. Eso sería una nutrición óptima. Podría dar más puntualizaciones, ¿no? De hecho, podríamos hablar de muchos alimentos interesantes. Un poco relacionado con lo que comentamos del eje intestino-cerebro, podríamos comentar al huevo. El huevo es muy rico en colina y ayuda a formar este neurotransmisor tan importante que comentaba antes, que es neuroprotector, que es la acetilcolina. Entonces, yo diría que no tanto quizás como una alimentación óptima, así analizando todos los tipos de dietas, pero incorporar la colina en la alimentación, sea a través de huevo, hígado o bacalao, que son las fuentes con más cantidad de colina, y es algo muy interesante para investigar por todos los que nos escuchan, yo creo, qué hace la colina en nuestro cuerpo y cuáles son las cantidades recomendadas que están públicas. De hecho, como prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, para el estado de ánimo, para la memoria, la concentración. Bueno, recomiendo mucho este alimento. Hago este inciso en la pregunta. Y ya está, es eso. Podría comentar muchas más cosas, pero yo diría que una alimentación óptima tiene que ser de base omnívora. Sí que es verdad que nos podemos adaptar a otros tipos de alimentación, pero idealmente sería omnívora. Yo sí que me gustaría que nos expliques, Félix, porque creo que es importante para hacernos una idea de cómo funciona nuestro aparato digestivo. El estómago es ácido porque tiene ácido clorhídrico para la función que desempeña, pero luego la parte del intestino es más básica, ¿no? Digamos, con toda la bilis y todo lo que se secreta ahí.
Entonces, me gustaría que nos hagas una idea de por qué es tan dañino todas estas dietas que incorporan mucho azúcar, porque te pueden acidificar toda la parte del intestino. No sé, cuéntanos por qué te puede crear esa disbiosis. Cuéntanos un poco cómo funciona todo eso y por qué este tipo de dietas con ultraprocesados, con mucho azúcar, nos dañan tanto el aparato digestivo. Bueno, yo separaría un poco el azúcar del pH como tal, a nivel de contacto con el sistema digestivo, porque el azúcar produce más una alteración de pH a nivel interno, a nivel metabólico, a nivel celular. Entonces, bueno, diferenciar un poco esto y luego el pH es verdad, o sea, el estómago tiene un pH más bien ácido, el intestino delgado ligeramente básico y el colon pues sigue teniendo un pH más bien básico. Entonces, nuestro cuerpo tiene un proceso homeostático, es decir, de equilibrio del pH por sí mismo y parte de este control lo ejerce el eje intestino-cerebro. Por ejemplo, nuestras capacidades digestivas están más activas o se regulan mejor cuando el nervio vago, el sistema nervioso parasimpático está regulado, ¿no? O activo, porque al final cuando estamos relajados es cuando mejor podemos digerir y cuando secretamos mejor todas estas, este ácido clorhídrico o por ejemplo la pepsina, el pepsinógeno y los jugos pancreáticos y los jugos biliares que van a regular este pH luego en el intestino delgado. Entonces, claro, añadir bicarbonato a veces como estrategias terapéuticas o utilizar esto, vinagre o limón, depende del estado de la persona, esto puede provocar disbiosis, porque al final es como estoy cambiando el pH de una parte del cuerpo que quizá no debería cambiar. Y quizá esa persona específicamente es sensible, o tiene un sobrecrecimiento y no lo sabemos, o tiene permeabilidad intestinal, o tiene un proceso inflamatorio a nivel intestinal o digestivo. Y entonces es cuando aparece el Helicobacter, o es cuando aparece una Candida albicans, o es cuando aparece un SIBO. Y esto es en parte, como digo, a veces por tratamientos terapéuticos que ha dado X persona que cambian el pH, pero es que no estás cambiando el pH del cuerpo directamente, es que estás afectando al pH natural de tu estómago y de tu intestino. Además que si pues tienes otros problemas y estás estresado, ya el desequilibrio, o sea, el riesgo de que se produzca un desequilibrio ya estaba ahí y lo estás agravando. Y por otro lado, lo que me comentaba sobre los azúcares simples, están detrás de muchos nuevos casos que yo estoy viendo cada vez más, no sé por qué me llegan, no sé si la prevalencia está aumentando a nivel poblacional, no tengo ni idea, podríamos averiguar, de SIBO, de IMO, de SIFO y de, bueno, Cándida no veo tanto, pero intolerancia al sorbitol, intolerancia a la fructosa y esto relacionado con azúcares simples, todas estas patologías que he ido mencionando, pero también relacionados con el estrés, ¿vale? Bueno, y con otras cosas. Es decir, y con edulcorantes, perdón, sí, eso. Entonces, los azúcares simples y los edulcorantes producen muchísimos efectos a nivel de eje intestino-cerebro y además producen muchos cambios a nivel metabólico, es decir, hacer al páncreas trabajar como un esclavo, por decirlo de alguna forma, generando picos de insulina cada 2x3, acaba generando resistencia a la insulina. Tener a la mucosa expuesta a azúcares simples cambia completamente la microbiota intestinal y hace que crezcan patógenos, ¿no? Como la Candida albicans. O podemos hacer que haya un sobrecrecimiento intestinal bacteriano porque muchas bacterias se alimentan de fructosa y fructanos. Entonces, pues todo esto, el jarabe de fructosa que se está consumiendo en el ultraprocesado X o simplemente el azúcar de mesa, ¿no? Que es 50% glucosa, 50% fructosa. Es decir, si tú le estás dando fructosa y fructanos continuamente a tu intestino, es normal que ciertas cepas de bacterias se empiezan a reproducir y empiezan a crecer, ¿no? Las arqueas o las metanogénicas. Y entonces esto puede llegar a producir lo que conocemos como sobrecrecimiento bacteriano, que podría ser tanto en intestino delgado como grueso, ¿no? Aunque conocemos más típico el intestino delgado. Y
esto más que estar detrás de cambios de pH como tal, es que estás alimentando directamente a estas bacterias que son patógenas y esto está pasando por encima de las bacterias que son beneficiosas. Entonces, este es el lado, ¿no?, más digestivo, de más problemas a nivel de infecciones que están producidas por el consumo de azúcares simples. Luego si ya nos vamos más a nivel interno, hígado graso, resistencia a la insulina, obesidad, sobrepeso, disrupción endocrina, disminución del sistema inmunológico, procesos inflamatorios, aumento del estrés oxidativo. Ahí sí nos podríamos ir más a alteraciones un poco más de pH a nivel intracelular o extracelular debido al exceso energético, ¿no?, y a esa mala gestión, porque se hacen en momentos muy, muy rápidos, ¿no? Se da un chute de energía muy rápido con azúcares simples, que no sería nada positivo para el organismo a nivel interno. En la historia de la alimentación moderna es súper curiosa o apasionante de estudiar porque ha estado determinada un poco por la voluntad del consumidor, pero sobre todo por la voluntad política y pues por los medios de los que disponía pues las diferentes industrias. Y los políticos dictaban X y las industrias hacían pues según la reglamentación les permitía. La pirámide nutricional pues se crea por una sobreproducción de cereales en los países del norte de Europa. Luego la gente se empieza a encontrar gorda y le atribuyen esto a las grasas, entonces se determina que hay que bajar las grasas y empezamos a meter grasas trans y otro tipo de ingredientes en los alimentos. Luego empezamos a aborrecer los productos animales porque son altos en grasas. Ahora son los azúcares los malos, empezamos a reducirlos y estamos empezando a meter de manera masiva edulcorantes, porque es que además, si no, sobre todo en los refrescos, si a partir de ciertos niveles de azúcar pagas más impuestos. Entonces la industria, para evitar los impuestos, pone edulcorantes que ya no pagan. Y yo te quería preguntar sobre los riesgos de los edulcorantes por su uso a largo plazo, o qué se ha podido ver ya con el uso de edulcorantes, porque a mí, la verdad, me preocupa mucho, me preocupa incluso más que las grasas trans o las grasas vegetales y tal. Estoy realmente preocupado porque casi todo tiene niveles de edulcorantes muy altos. Estoy hablando pues de los helados, los refrescos, los zumos, el ketchup, cosas que están muy habitualmente en las despensas de casi todo el mundo. Bueno, los edulcorantes al final se podría decir que son polialcoholes y esto altera directamente la microbiota intestinal, es decir, hay muchos edulcorantes que se han relacionado con disbiosis intestinal, ¿no? Con lo que decía antes, ¿no? Un desequilibrio entre las bacterias, arqueas, protozoos y hongos que tenemos en el intestino, y por lo tanto están detrás también de muchas enfermedades de origen intestinal o digestivo, sobre todo el abuso. Por ejemplo, está relacionado también con intolerancias al sorbitol o a la fructosa, las más comunes también por los edulcorantes, y después que al final no nos damos cuenta, pero a nivel neurológico o a nivel bioquímico estamos favoreciendo la liberación de dopamina, ¿no? Siempre que estamos teniendo esta percepción del estímulo del sabor dulce, ¿no? Y por lo tanto no estamos cambiando este ciclo un poco adictivo que genera el azúcar. Podríamos hablar de síndrome de abstinencia al azúcar. Se ha demostrado que el azúcar, y por lo tanto los edulcorantes también se incluirían aquí a nivel de la respuesta neurológica que producen, se asemejan a la acción de la cocaína en cuanto a la creación del síndrome de abstinencia que os comentaba. Es decir, podríamos hablar del azúcar y los edulcorantes como una droga a nivel neurológico que crea dependencia. Entonces, es preocupante para mí, al menos según lo que yo conozco, a nivel digestivo o intestinal, y por otro lado también a nivel mental o de adicción, ¿no? Es decir, depender de una sustancia que al final es procesada, ¿no? Los alimentos a los que se suelen añadir los edulcorantes son fatales para la salud ya de por sí, pero es que además los añade la industria alimentaria precisamente para
generar esta dependencia en estas personas y lo ofrece como una alternativa saludable, cuando realmente no es tan saludable, ¿no? Estás generando más daño al sistema digestivo y estás dando un poco más de trabajo al hígado, ¿no? Entonces, yo es esto, ¿no? Lo que comentaría o resaltaría sobre todo a los edulcorantes. Cuidado con edulcorantes o aditivos, también podríamos englobar aquí en general, con salud mental o efectos neurológicos y con dependencia un poco, ¿no? Y al final con dificultades para romper este hábito de adquirir, con dificultades para adquirir hábitos saludables. Claro, un poco esto al final nos hace más infelices, porque si estamos siempre con neurotransmisores elevados de los que generan emociones positivas, cuando se generan estas emociones positivas de forma natural, yo qué sé, ir con amigos, hacer una actividad deportiva o que salga el sol por la mañana, como que no nos afecta, porque siempre estamos a unos niveles que eso deja de ser relevante y nos puede llevar a un estado de infelicidad permanente a través de simplemente pues comer lo que la gente come, ¿no? Es impactante. Y luego la otra, has mencionado de pasada, pues que la forma química de los edulcorantes, que son polialcoholes, te quería preguntar si estos se procesarían igual que el etanol por vía hepática y si también podía tener a largo plazo, pues que nos diesen problemas de hígado, incluso ver pues hígados grasos o problemas hepáticos en personas que no deberían tenerlo. No, o sea, sí que se procesa como el etanol, pero no tengo, por el nivel de cantidad tan pequeñitas, ahora no estoy seguro si hay una relación tan directa hacia problemas de hígado, ¿no? Como hígado graso, por ejemplo. Lo que sí que diría, no como edulcorante, sino la fructosa sí que está directamente relacionada con hígado graso, ¿no? Se ha visto muchos casos de hígado graso no alcohólico, esteatosis hepática no alcohólica. Ese sí que sería dentro de, pues esto, ¿no? Los azúcares, uno de los más dañinos que podría comentar aquí. Y lo que has dicho antes es completamente de acuerdo. Es decir, últimamente, o sea, en los últimos años está súper estudiado cómo llegar a influenciar al ser humano para que consuma o esté adicto a esto, a las redes sociales o a ciertas sustancias, y eso hace pues que a veces no disfrutemos tanto generaciones de hormonas del placer, ¿no? Que estarían de forma natural presentes en otro tipo de interacciones. Por eso yo invito también a todos los que nos estén escuchando que se fijen, ¿no?, en si están adictos a alguna cosa que no es saludable simplemente por el gran placer que produce en ese momento y sobre todo ese placer inmediato, que es fácil de conseguir, que es fácil de obtener y que detrás está alguna empresa que pueda estar llegando a generar intereses debido a ese comportamiento que estamos teniendo. Y se fije, ¿no?, si estoy gestionando mis emociones a través de los alimentos, si estoy gestionando mis emociones a través de la comida, es realmente la relación que yo quiero tener con mi entorno y conmigo mismo. Es decir, yo quiero generar estas relaciones de dependencia con los alimentos y con pues esto, ¿no?, redes sociales, por ejemplo, o yo quiero ser dueño y quiero manejar mis emociones y crear un ambiente más saludable con el que gestionar estas emociones. Esto sería una buena pregunta, ¿no?, también, que podríamos hacer. Yo, por acabar, sí que al hilo del hígado graso y todo el tema relacionado con el azúcar, no sé si en tu consulta ves niños o no, o si tienes información de si cada vez hay más niños con este problema debido a las altas cantidades de azúcares en general que consumen. No, yo no veo a niños. Lo que sí que en cuanto a niños podría destacar también a nivel de azúcares, cuidado la relación del consumo de azúcares en general con niños con síntomas relacionados con déficit de atención o con hiperactividad o impulsividad. También no solo eso, sino aditivos alimentarios que se han demostrado que aumentan, ¿no?, estos síntomas y que están relacionados con el TDAH, ¿no?, o con estos diagnósticos. Entonces, fijaos bien, ¿no?, si los niños están consumiendo muchos azúcares simples o si están consumiendo algunos tipos de productos ultraprocesados, como muchas golosinas que tienen, por ejemplo, ciertos colorantes que realmente pues
son neuroexcitatorios y se relacionan con estos síntomas que aparecen en trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Vale. Pues no sé cómo lo ves, Albert. Si tienes alguna pregunta más lo dejamos aquí. No robarte más tiempo, Félix. La última que hacemos siempre, ahora es tu momento de gloria. Dinos si alguien quiere pues trabajar contigo, que le ayudes como terapeuta, dónde puede encontrarte o las vías de comunicación que tienen contigo. Vale, bueno, esto es muy rápido. Simplemente decir, ¿no? También, viendo cómo ha ido el podcast, decir que si alguien quiere contactarme, que sepa, ¿no? Que yo me centro más en trabajar estableciendo hábitos saludables y en hacer que la persona se responsabilice de su salud. Por lo tanto, si alguien viene a mí, que sepa que lo voy a guiar y lo voy a orientar a que entienda lo que le está pasando, por qué y qué opciones tiene, ¿no? Sobre todo dentro de lo que sea más saludable y respetuoso para su cuerpo. Si tengo que derivarlo a algún médico, lo haré. Si tengo que revisar la medicación o la suplementación, si puede estar teniendo interacción con los medicamentos y con los síntomas también. Y si hay algún efecto adverso con algo pues que yo le sugiera o algún riesgo, pues siempre diré pues que lo consulte tal vez con el médico o quien lo esté llevando. Es decir, yo trabajo codo a codo con medicina oficial o con pruebas diagnósticas y por lo tanto las personas que vengan que sepan que vamos a trabajar con esto, ¿no? Sobre todo yo trabajaré con cambio de hábitos sobre mis especialidades. Al final, PNI pues puede haber estudiado cualquier cosa. Mi especialidad es esto, la dietética. Por lo tanto, daré un enfoque más bien dietético-nutricional. Y por otro lado, pues podríamos hacer terapia psicológica. Concretamente, yo aplico la psicología cognitivo-conductual en terapia, ¿no? Me baso en eso porque es lo que estudié. Y simplemente sería esto, ¿no? Si alguien acude a mí. Entonces, ¿dónde me pueden encontrar? Hay mi página web, que es felixmora.com. De hecho, justo ayer publiqué un artículo del eje intestino-cerebro. Tengo algunos otros artículos interesantes publicados. Siempre, pues, esto con evidencia científica que la respalde, con las referencias ahí puestas. Y también me podéis encontrar en Instagram. No estoy tan activo como felix.morabe. Podéis mandarme un mensaje a info@felixmora.com y doy servicio tanto online como presencial en Barcelona. ¿De acuerdo? O sea, me podéis encontrar en Barcelona o podemos realizar una visita online. También doy servicio en inglés, por si hubiese alguien pues que solo hable inglés o que quería recomendarle, pues también podría ofrecer una sesión en inglés. Y también me encanta divulgar, a veces hago charlas o talleres, así que cualquiera también que quiera invitarme a hacer algo así, pues yo encantado de escuchar esa propuesta y tal vez unirme. Perfecto, pues ahí lo dejaremos todo en las notas del programa y nada, Félix, solo nos queda darte las gracias. Yo creo que ha sido una charla súper interesante donde nos has explicado un montón de cosas que habitualmente no se explican y por lo menos si entendemos las bases podemos ir construyendo poco a poco, así que te lo agradecemos un montón. Muy agradecido yo también. Muchísimas gracias a los dos, Albert y Alfonso. Y nada, siempre encantado de cualquier propuesta que surja. He estado muy a gusto, me han encantado vuestras preguntas e incluso a mí me han hecho reflexionar. Y ahora me quedo con algunas intrigas también. Quizá me pondré a investigar más. Muy bien, pues ahí lo dejamos y si las personas que han escuchado la entrevista pues nos hacen preguntas y vemos que genera interés, seguramente te contactemos para una segunda charla si te va bien. O sea Perfecto. Que ahí dejamos la pelota tirada. Vale. Muy bien, pues nada, y muchísimas gracias también a las personas que habéis escuchado el episodio. Esperamos que os haya gustado, que os haya aportado un montón de información valiosa y como siempre nos vemos en el siguiente episodio de Vive Joven, el podcast de SIL. Chao, chao. Un saludo. Adiós. Y recuerda que en SIL trabajamos para ofrecer alternativas seguras, efectivas y naturales para que puedas cuidar tu cabello sin depender de fármacos de por vida. También estamos comprometidos con ayudarte a vivir joven más tiempo con conocimiento, contenidos y creando productos para mejorar tu día a día. Valoramos mucho que nos dejes reseñas y valoraciones de 5 estrellas que nos ayudan a seguir creando contenido útil para ti.
Si ha quedado alguna duda o quieres que hablemos de otros temas relacionados, proponernos nuevas sugerencias o preguntas que quieras que contestemos en el podcast, puedes escribirnos a porlospelos@getsil.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter en getsil.com, donde encontrarás contenido exclusivo, consejos útiles para el cuidado de la piel y del cabello, estrategias y productos para vivir joven más tiempo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, en las principales plataformas de podcast. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio de Vive Joven, el podcast de SIL.